Buenas noches con todos, mi nombre es Jordan Anchante y hoy día les voy a explicar a cómo metrar una viga. En este caso vamos a utilizar como ejemplo la viga número 6. Vamos a comenzar con la parte de concreto, de volumen de concreto. Para hallar el volumen de concreto nosotros tenemos que saber la longitud de la viga, pero sin contar el ancho de las columnas, ya que eso ya formaría parte del metrado de columnas. Bueno, por ende vemos que la longitud de nuestra viga, de columna a columna, sin contar el ancho de las columnas, como les digo, es 5,40. Lo colocamos, 5,40 es nuestra longitud. Ahora, nosotros queremos saber también cuál es el ancho y la altura de la parte transversal de la viga. Y con eso normalmente les dan los perfiles. En caso no tuvieran los perfiles en su plano, quizás les den como me dieron a mí, que sería el área de la parte transversal, que es 0,3 por 0,55, y bueno, lo colocamos, ¿no? Nuestro ancho 0,3, nuestra altura 0,55, y para hallar el volumen de concreto sería multiplicar la cantidad de veces que se repite esa viga, que en mi caso se repite una sola vez, por el ancho, por la longitud y por la altura, y obtenemos el volumen de concreto. Y así realizamos con las demás vigas. Ahora, yéndonos a la parte del encofrado, lo primero que nosotros tenemos que saber es si nuestra viga es externa o interna. ¿Cómo observamos esto? Nos vamos a nuestro plano. En este caso vemos que la viga número 6 es interna, ya que está al costado, bueno, sí cuenta con techo, o sí cuenta con el espesor de la losa en ambos lados. No es como una externa. Pueden ver que aquí está por la fuera de la estructura, que para que me entiendan mejor aquí tengo una imagen, que esta sería una viga interna y esta sería una viga externa. En nuestro caso, como ya les comenté, la viga número 6 es una viga interna. Entonces, por ende, utilizamos esta fórmula. O bueno, simplemente es el perímetro multiplicado por la longitud. ¿Qué perímetro? Justamente esto es lo que les he coloreado de rojo, que sería la base más dos veces la altura menos el espesor. Y se multiplica por dos porque son dos lados, ¿no? Y luego lo multiplicamos por la longitud, que ya lo hemos obtenido en el anterior ítem del concreto. De una vez que ya tenemos la cantidad de veces que se repite esa viga, por el ancho, por la longitud, perdón, tenemos el ancho, tenemos la longitud y tenemos la altura, nosotros utilizamos esa fórmula y obtenemos su área de encofrado, ¿no? Y así realizamos con las demás. Ahora, yéndonos a la parte del acero longitudinal, vamos al plano, un momento, viga número 6. ¿Cuál es nuestro acero longitudinal? Los largos que van de columna a columna y cuentan con ganchos, sería esto. Sería, por ejemplo, a ver, este sería un acero longitudinal, junto a este que es el otro largo, aquí. Esos dos serían nuestros aceros longitudinales. ¿Y qué nos indica? Aquí nos dan las indicaciones, ¿no? Nos dice que son dos aceros longitudinales de 3/4 en la parte inferior y dos aceros longitudinales nuevamente de 3/4 en la parte superior. Entonces, podemos ver que tenemos cuatro elementos, ¿verdad? Y bueno, aquí colocamos cuatro elementos. Ahora, nosotros también nos han dicho que son de 3/4. Buscamos en la tabla del peso del acero para hallar su peso nominal. Nos vemos que de 3/4 es 2,235 y nos faltaría saber el largo de nuestros aceros, ¿no? ¿Y cómo obtenemos esto? Bueno, directamente si su plano está escalado pueden dimensionarlo, o otra manera también es, nosotros tenemos aquí la medida real, que es 0,3 más 5,4 más 0,3, que son 6 metros, menos dos veces el recubrimiento. ¿Por qué dos veces el recubrimiento? Porque tenemos que sacar el recubrimiento del lado izquierdo y el recubrimiento del lado derecho. Más dos veces el gancho, ¿no? Porque vemos que aquí tenemos un gancho y en el otro lado también tenemos otro gancho. La longitud del gancho. Y bueno, de esa manera obtendríamos cuál es la longitud de un acero longitudinal de uno solo. Bueno, les vuelvo a repetir, por si no se me entendió. Sería la longitud de columna a columna, en 6 metros en este caso, 0,3 más 5,40 más 0,3,
menos 2 veces el recubrimiento, más 2 veces la longitud del gancho. Y de esa manera obtenemos el largo de nuestro acero longitudinal. En este caso, como es menos de 9 metros, no es necesario el empalme, por eso que son las mismas cantidades. Ya hemos obtenido el peso nominal de la tabla, la cantidad de elementos, y bueno, solamente quedaría multiplicar, ¿no? Multiplicamos la longitud por el peso nominal, por la cantidad de elementos, y obtenemos nuestro peso de nuestro acero longitudinal, en este caso de los 4 elementos. Ahora, pasando al acero de refuerzo, el acero de refuerzo, vemos que aquí tenemos dos aceros de refuerzo de 3/4, en esta parte de aquí. Por esta parte de aquí también tenemos un acero de 3/4. Y por acá abajo también tenemos dos aceros más, que son de 5/8. Entonces, para evitar confusión, yo lo dividí en dos. Como pueden ver aquí, una fila le hice de 3/4 y otra fila le hice de 5/8. Más que todo por mantener el orden, ¿no? Entonces, comenzando con los de 3/4. Su largo total. ¿Cómo tenemos su largo total? Dimensionándolo directamente. Vamos, agarramos para la herramienta para dimensionar y empezamos a medirlo. Dimos aquí, luego sumamos con este lado de aquí, igualito, igual con este lado. Y bueno, una técnica sería que obteniendo ya esta dimensión de aquí, lo multiplicamos por 2 más la dimensión que nos da aquí, y obtenemos la dimensión total del acero longitudinal, bueno, perdón, del acero de refuerzo de 3/4 de la viga número 6. Entonces, ya teniendo eso, como pueden ver aquí ya tenemos el largo total de ese acero de refuerzo, solamente del 3/4. Vamos a la tabla a buscar el peso nominal, obtenemos 2.235, la cantidad de elementos que es 1 y el peso total que lo obtenemos después de multiplicar, ¿no? El largo por el peso por la cantidad de elementos. Y el 5/8 es lo mismo. En este caso multiplicaríamos esta distancia que hemos dimensionado de aquí, lo multiplicamos por 2 porque son dos aceros, luego el peso nominal lo sacamos de la tabla, lo multiplicamos por la cantidad de elementos y obtenemos su peso. Ahora, para irnos a la parte final, que sería la parte de estribos, Eh, en este caso, para ir a la parte de estribos, ¿qué es lo que nos indica cuántos estribos? Bueno, la distribución de los estribos va a ser esto, que nos dice que son de 3/8, que primero es cada 0.05 metros, después son 6 cada 0.15 metros, después son 5 cada 0.15 metros, y finalmente es cada 0.20 metros, el resto, ¿no? Ahora, la distribución de los estribos son tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Es decir, a la vez es como que a la vez estuvieras colocando los estribos. Por ejemplo, cada 0.05 metros, coloco uno en el lado izquierdo a derecha, cada 0.05 metros, y de derecha a izquierda, cada 0.05 metros. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Eh, tenemos que es uno. Multiplicamos, síganme, 1 por 0.05 más 6 por 0.15 más 5 por 0.15. ¿Qué nos da esto? Nos da un valor de 1.7. Nosotros, los estribos, acuérdense que no van dentro de las columnas, ¿sí? Solamente la parte de la viga. Entonces utilizamos el 5.40. Ahora, nosotros tenemos el 1.7 que lo hemos obtenido después de realizar la multiplicación y la suma de la distribución de los estribos. Luego, como les he explicado que es tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, lo multiplicamos por 2 ese resultado. Perdón, vamos a hacerlo de nuevo. 1 por 0.05 más 6, sí, 6 por 0.15 más 5 por 0.15. 1.7 lo multiplicamos por 2, que es 3.4, entonces sería el valor de aquí, que es 5.40. 5.40 menos el valor que hemos obtenido, que es 2, y esa sería la longitud en donde ingresarían los estribos que formarían parte del resto, es decir, cada 0.20. Entonces, para saber cuántos estribos habría en esa parte del resto, lo dividimos, perdón, entre 0.2, obtenemos un valor de 10. Y bueno, si estamos yendo tanto de izquierda a derecha como derecha a izquierda y tenemos un valor entero, eso quiere decir que en un momento se van a chocar dos estribos. Entonces, para evitar esto,
le restamos uno. Entonces, como nos ha salido 10, serían menos uno, serían 9 estribos solamente en la parte del resto, es decir, en esta parte del medio. Y vemos que es uno más 6 más 5 son 2 en el lado izquierdo, 2 en el lado 12 en el lado derecho, es decir, van 24, 24 más los 9, obtendríamos una cantidad de 33 estribos en total. Aquí vemos, 33. Ahora, la longitud de estribo, el profesor nos enseñó una forma muy simple, que es directamente el perímetro de la zona transversal de la viga, que sería 0.0, perdón, 0.3 multiplicado por 2 más 0.55 multiplicado por 2. Y este valor nos ayuda bastante porque es un valor muy aproximado a si nosotros estuviéramos realizando la medida específica del estribo, es decir, disminuyéndole disminuyéndole esta parte de aquí, le disminuimos y es como también si le sumaríamos los anchos, ¿no? Y bueno, de esa manera obtendríamos la longitud del estribo. ¿Sí? De una vez que hemos tenido ya la longitud del estribo, solamente quedaría el peso nominal, uy, perdón, el peso nominal, y luego multiplicamos solamente la cantidad de estribos multiplicado por la longitud del estribo, multiplicado por el peso nominal y obtenemos el peso de los estribos. Bueno, en ese caso sería solamente los estribos de la viga número 6. Y para obtener el total del acero sería sumarlo, ¿no? Sumar la parte del acero longitudinal más el acero de refuerzo más el acero de los estribos. Y bueno, eso sería todo, creo, para el metro de vigas. Muchas gracias.